En el fondo, nosotros tenemos ese tipo de datos. O sea, en general una planilla de ese estilo, donde tenemos varias columnas y esas representan datos y tenemos que de cierta forma hacer una descripción de ella. De hecho, su nombre dice claramente estadística descriptiva porque uno describe una variable. Ese es el objetivo principal. Eh, y para ello vamos a ver que existen ciertas herramientas, ¿ya?, de cómo describir apropiadamente, ¿ya? Pero en primer lugar, para poder saber qué herramienta utilizar para poder escribir una variable, hay que saber los tipos de variables y la escala en que estos están medidos, ¿ya? Tal como vemos acá del Excel, de una forma rápida del Excel que estábamos viendo recién, esta variable rubro dice alimento, alimento, construcción, construcción, alimento, industria. Y esta variable, por ejemplo, clase y licencia dice alta, alta, obviamente debe haber alguna otra clase más ahí, ¿ya? Verso acá proveedor A, B, C, ¿ya?, D, y en cambio acá estos son números, son números, son números. Entonces, claramente no puedo hacer el mismo resumen de esta variable que de esta variable. Entonces, para eso hay que tener muy presente de que ¿cómo se llama? La estadística se separa en tipos de variables, ¿ya?, y la escala en que ellos están medidos, ¿ya? Y después ya vamos a ver nuestra primera medida de resumen, que se llama medida de posición, y la gráfica Botplot, ¿ya? Eso vamos a estar viendo hoy dentro del transcurso de la clase. Y esta gráfica Botplot ya vendría siendo, resumiendo la que ya hice en el Excel, pero ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de esos términos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con las variables estadísticas. Entonces, ¿el objetivo cuál es en esta unidad? Es resumir a través de indicadores y gráficos apropiados un conjunto de datos. Este objetivo para cumplir este objetivo hay que tener en cuenta que todos los datos no tienen la misma naturaleza. Tal como lo vimos recién, no era lo mismo el rubro que cómo se llama, que el tipo de incentivo del precio unitario, ¿ya? Por lo tanto, no sirven los mismos indicadores para todos los conjuntos de datos, ¿ya? Eh, en los datos que representan características, ¿ya? Y estos datos características, por ejemplo, lo que quiere decir, cuando nosotros tenemos varias características a la vez, cada una de estas características vamos a decir que son variables, ¿ya?, que en el fondo en el Excel lo podemos interpretar como las columnas, ¿ya? Bueno, si está ordenado al revés también puede ser la fila, pero tradicionalmente son las columnas, ¿ya? Entonces cada característica es una variable. Y en el fondo nosotros en primera instancia vamos a analizar las características de cada una, las variables individualmente, ¿ya? Y nuestra notación para formalizar y empezar a crear nuestro propio formulario, nuestra fórmula, entender las fórmulas que leamos, por ejemplo, en los mismos libros o en la web, ¿ya? Las variables se van a denotar con letra mayúscula, ¿ya? Esa es la variable estadística, se van a denotar con letra mayúscula, ¿ya? Y un subíndice indicará un valor específico que toma esa variable. También las variables van a quedar completamente especificadas. Por ejemplo, aquí, como ejemplo, nomás puse temperatura diaria en grados Celsius a las 14 horas en Santiago, ¿ya? ¿Por qué la variable tiene que estar especificada de esa forma? Porque eso facilita después las interpretaciones. Si yo solamente digo temperatura diaria y observo un promedio, no sé, por decirle el promedio de 20 grados, o observo un promedio de 10 grados, o observo un promedio no sé, de 25 grados, todos los valores podrían ser razonables, va a depender mucho de la zona, del horario, de dónde se tomaron los datos. Entonces la variable debe quedar especificada completamente y no basta con decir temperatura diaria. También hay que decir la unidad de medida, ¿ya? Con la temperatura, por ejemplo, se puede medir en grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit, ¿ya? Lo más tradicional para nosotros, grados Celsius, ¿ya? Lo mismo si uno tiene una variable que indica distancia, desplazamiento, pues eso puede ser, el desplazamiento puede ser medido en metros, en centímetros, en kilómetros, en pulgadas, en pie, en decímetros. Hay que especificar un poquito de qué son los números, ¿ya?
Entonces el subíndice, como les decía acá, son valores específicos, quiere decir que uno de los días donde se registró la temperatura fue de 23 grados. Otro día fue de 28 grados. Otro día fue de 25 grados, otro día de 24 grados, otro día 26 grados y otro día 26 grados. Ojo que digo un día cualquiera porque en el fondo no necesariamente están ordenados de forma cronológica. ¿Bien? Podría ser que sí, podría ser que no, eso ya también lo tienen que especificar la variable, si está ordenado de forma cronológica. Otra variable podría ser, por ejemplo, color favorito de los alumnos de estadística, entre 1 rojo, 2 verde, 3 blancos. Entonces ahí nosotros una, una realización de esto o una muestra de esto podría ser, el alumno 1 dijo 1, el alumno 2 dijo 1, el alumno 3 dijo 3, el alumno 4 dijo 2, el alumno 5 dijo 2. ¿Ya? Entonces, esta es la codificación para los colores, pero aquí ya claramente tenemos dos tipos de análisis distintos. Por ejemplo, yo acá los datos los puedo sumar y diría la temperatura, la suma de las temperaturas diarias. Acá esto los puedo sumar, ¿ya? Como número los puedo sumar, lo cual daría 1 más 1, 2 más 3, 5, 9, total. Daría 9, pero 9 no representa ningún color que está acá. De hecho, aquí ya, aunque estos sean números, estos números representan características y esas características en el fondo no se pueden sumar, no se pueden multiplicar, no se pueden dividir, nada. Algo que sí se puede hacer con números, con variables que son numéricas. Entonces, esos son parte de los comentarios que tenía preparados. También el tamaño de la... entonces, n va a ser nuestra notación algebraica para decir el tamaño de la muestra. ¿Ya? Como les decía recién, en X sí tiene sentido calcular el promedio, pero en Y no lo tiene. De hecho, el promedio del Y sería 9 dividido 5, 9 dividido 5, eso es casi 2, ¿no? 9 dividido 5, eso es 1. Eh, ¿Cuánto 9 dividido 5? 1.8. Y 1.8 no representa ningún color. ¿Sí? Entonces, 9 dividido 5, que sería el promedio de estos datos de acá, sería, ¿cómo se llama? 1.8, pero 1.8 no representa ningún color. Uno podría decir, está más cercano al verde, entonces el color promedio que eligen los alumnos es verde. No, eso no tiene ningún sentido, porque nosotros podríamos cambiar perfectamente esto de acá. ¿Ya? Esta categorización, podríamos ponerle menos y algo, 20, 50, y esto no tiene sentido. O si bien nosotros observamos números, los números tienen una interpretación, y esa interpretación no tiene sentido sacar en el promedio. Entonces, ya con eso podríamos ver que en el fondo no podemos calcular todas las cosas a cualquier variable, hay que tener muy claro la naturaleza de la variable, y eso es lo que representa acá. ¿Ya? Las variables en general se pueden clasificar en dos grupos, son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas representan cualidades, como su nombre lo dice, también se conocen como categóricas. Las cuantitativas representan cantidades, que también se conocen como numéricas. ¿Ya? Y ahí está bien claro que en las cualitativas nosotros podemos construir gráficos y hacer tablas de distribución de frecuencias. Y básicamente eso es todo lo que podemos hacer en las cualitativas. O sea, hacer un gráfico de tortas, por ejemplo, un gráfico de barra, y en la tabla de distribución de frecuencia contar cuántas hay de cada uno. Por ejemplo, acá podríamos decir, hay dos alumnos que prefieren el color rojo, hay dos alumnos que prefieren el color verde y hay un alumno que prefiere el color blanco. Y eso es básicamente lo que más podemos hacer en variables cualitativas. Mientras que en las variables cuantitativas ya podemos construir gráficos, como el botplot y el histograma que les mostré en el Excel, ¿ya? Y también podemos hacer medidas descriptivas. Y esa es la parte principal acá, medidas descriptivas, y eso es lo que nos vamos a concentrar. Nosotros no vamos a hacer mucho análisis de las variables cualitativas, salvo lo que les mencioné, tabla de distribución de frecuencias. A veces podríamos hacer algo, pero no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es trabajar con variables cuantitativas, poder construir gráficos apropiados, hacer tablas de datos con esa variable cuantitativa y también tomar medidas descriptivas, las cuales pues, se pueden obtener a través de los datos originales o bien a través de tablas. Y no hay que olvidar, o sea,
aunque nosotros tengamos variables cuantitativas, estas se pueden dividir en dos grupos a su vez, ¿ya? Y estos dos grupos que se pueden dividir tienen que ver mucho con la temperatura, que es una variable continua, donde yo puedo observar 23.1, 23.7, 23.0, 23,71 en el fondo. La variable continua, siempre que yo voy a tener dos observaciones conjuntas, siempre puedo incluir una entre medio, ¿ya? Aunque no sea observada, teóricamente se puede hacer. O sea, entre los datos que están acá, por ejemplo, entre 23 y 24, que es el X1 con el X6, ¿ya? No hay ningún dato 23.5, pero sí existe, ¿ya? A lo mejor en ese día no se registró, en la muestra no se registró, pero sí existe el dato, ¿ya? Entonces, al existir el dato, nosotros podríamos decir que la variable es continua, ¿ya? Pero otra variable, por ejemplo, algo que cuenta el número de personas que llegan a una sucursal de un banco, por ejemplo, ¿ya? No puede llegar una persona y media, ni una persona tres cuartos, o llega una persona o llegan dos, pero no puede llegar una persona y media, ¿ya? Como le decía. Entonces, ahí es donde podemos dividir las variables cuantitativas en dos subgrupos, continuas y discretas. Ahora, lo bueno es que las medidas descriptivas se pueden calcular tanto en continuas y discretas. Hay que tener un poquito de cuidado en la interpretación final, ¿no? pero se pueden calcular las medidas descriptivas tanto como discretas. Bien. Entonces, estos tipos de variables, ya tengo variables cualitativas, cuantitativas, las cuantitativas a su vez se dividen en continua y discreta, ¿ya? Eso nos da pie a pensar de que también la forma en que yo voy a medir las variables son distintas. Y ahí es de donde aparece la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalar y la escala de razón, ¿ya? La escala nominal son aquellas variables que son categóricas, que no existe un orden, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el color de ojos, como dice acá, ¿ya? O los colores en general no existe un orden, ¿no? Mismo si coloco color primero o color después, ¿ya? Pero la escala ordinal, que también se utiliza en variables categóricas, sí existe un orden, ¿ya? Y el orden no tiene por qué ser un número, el orden puede ser, por ejemplo, algo que está en la escala ordinal, típicamente son las encuestas tipo con valoración Likert, que son las encuestas donde dice malo, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno, ¿sí? Ese tipo tiene un orden establecido. También puede ser, por ejemplo, las calificaciones, si las dejáramos en 5 grupos, A, B, C, D y F. Sabemos que una calificación A es mejor que una B mejor que una C mejor que la D y la D mejor que la F. Las variables que están en escala intervalaria son variables que son continuas, perdón, son cuantitativas. Pueden ser continuas o discretas, cuantitativas es lo importante, ¿ya? Entonces, estas variables se caracterizan por tener un punto de referencia relativo, no absoluto, ¿ya? Y el clásico ejemplo acá es la temperatura, ¿ya? La temperatura no es lo mismo, el 0 grados Celsius no es lo mismo que el 0 grados Kelvin y no es lo mismo que el 0 grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, esa variable se dice que tiene un punto de vista, un punto de referencia relativo, así que va a depender mucho de la escala de mi punto de referencia, y lo único que hay que tener cuidado en este tipo de variables es que las interpretaciones las tengo que hacer en la escala donde estoy midiendo, ¿ya? Que es la diferencia con las variables de escala de razón, que es las que permiten, que tienen un ser absoluto y que permiten hacer comparaciones por cociente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si una variable está medida en metros y aumenta un 1%, si esa misma variable la mido en pulgadas, entonces, y tiene un incremento, va a ser un incremento de un 1%. O sea, el 1% representa lo mismo, ¿ya? Eso significa comparaciones por cociente. Entonces, aquí el ejemplo que tenía es, dice, el peso de una persona. Una persona de 110 kilos pesará el doble de 55 kilos, y esa comparación de que pesa el doble se mantiene si se cambia, por ejemplo, a onzas, ¿ya? No así la temperatura, una temperatura de
20 grados Celsius es el doble de una temperatura de 10 grados Celsius, pero esa misma temperatura medida en Kelvin, que podría ser 10 grados de algo así como 200 y tanto, ¿ya? No va a ser exactamente el doble, ¿ya? De hecho va a estar muy lejos del doble en grados Kelvin. Entonces, esas son variables, hay que tenerla muy en cuenta la escala de la variable para poder hacer las interpretaciones finales, ¿ya? Ahora bien, tampoco nos vamos a entrar tanto en detalle en esto porque la gran mayoría de las variables que vamos a trabajar están en escala de razón y son cuantitativas continuas. ¿Ya? Así que en el fondo nuestras variables se comportan bien, podemos hacer todo tipo de comparaciones, salvo la temperatura. Y la única diferencia, como les decía recién, que en esta escala de tipo intervalar solamente hay que hacer las interpretaciones en la escala donde se está midiendo y no se puede transformar esa interpretación a otra escala. ¿Ya? Entonces, dado que ya sabemos que hay distintos tipos de variables, ¿ya? Que cada una tiene su tipo de análisis, ¿ya? Sabemos que hay distintos tipos de escalas de medida que corresponden a cada uno de los tipos de variables. Viene el concepto de la parte fundamental de cómo se llama la unidad de curso, la estadística descriptiva, ¿ya? Y esta estadística descriptiva, la idea principal, como mencioné un poquito más atrás, es describir un conjunto de datos. Y para ello se van a usar medidas de posición, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas de forma, ¿ya? El objetivo de la medida de posición es posicionar la muestra específicamente un porcentaje dado. Esa es la idea de medida de posición. El mínimo, el máximo, el dato que representa el 50%, el que representa el 75%, el 80%, el 90%, una posición, ¿ya? Desde el punto de vista relativo, ¿ya? Las medidas de tendencia central son medidas exclusivas que apuntan al centro. ¿Dónde está el centro de la data? ¿Ya? El centro está, no sé, en 40, en 50, en 100. ¿Y qué significa el centro? ¿Ya? El centro por sí solo no significa nada, y es el único problema que, las personas que analizan datos lo olvidan y solamente reportan, por ejemplo, la medida de tendencia central más usada de todo el promedio, pero el promedio sin una medida de variabilidad no me dice nada. ¿Ya? Que un promedio sea 40, ¿ya? Versus que un promedio sea 40, que uno tenga una variabilidad de 10 y el otro tenga una variabilidad de 50, es mucha la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la medida de variabilidad? Nos dice qué tanto se aleja de su centro la data, ¿ya? Está dispersa en tanto. Eh, eh, Como le decía, uno puede tener un promedio, para que sea fácil de calcular, entre 0 y 10, el promedio 5, porque la suma de 0 más 10 es 10 dividido 5. ¿Ya? Pero también uno puede tener un promedio de 5 tomando los datos 4 y 6. ¿Ya? Entonces ahí también un promedio de 5. Entonces, si yo les digo promedio 5, en realidad no sé a cuál de los dos casos me está haciendo referencia. Entonces, si yo les doy una medida de variabilidad asociada, ahí ya podría saber eh, si estoy en el primer caso, en el segundo caso o en otro caso. Entonces, la medida de variabilidad, de cierta forma, me dice qué tanto me alejo del centro, ¿ya? Y después viene un conjunto de medidas que se llaman de forma que eso entrega mayor información aún, ¿ya? Es si la concentración es bajo el promedio, sobre el promedio, es muy abundante alrededor del promedio, es muy plana la concentración de la curva, de los datos, ¿ya? Entonces, estas son medidas complementarias que ayudan a entender mucho la forma, por eso se llama medida de forma, la forma de la distribución de los datos, ¿ya? Son muy poco usadas en la práctica, pero eso se debe más que nada al desconocimiento de estas medidas. De hecho, generalmente se utiliza el promedio nomás y el promedio solo, y como decía recién, el promedio solo por sí solo, para la redundancia, no dice mucho, sin una medida de variabilidad asociada. Entonces vamos a ver estos 4 grupos de medidas, donde el objetivo de estadística descriptiva 1 es hablar de las medidas de posición. La medida de posición en primera instancia, y después vamos a hablar un poquito de cómo se llama, de la tabulación de datos, y después vamos a pasar ya a estas últimas 3 tipos de medidas. Eso ya va a ser la próxima semana o subsiguiente. ¿Bien? Ahora nos vamos a concentrar en la medida de posición.
Y vamos a ver que con solo las medidas de posición ya podemos sacar conclusiones interesantes de los datos, podemos también sacar gráfica apropiada, y ¿cómo se llama? Y conclusiones. ¿Ya? Eso también es importante, solamente con un grupo de medidas. ¿Ya? Obviamente a medida que le vamos agregando los grupos, las conclusiones que podemos ir teniendo van mejorando. Entonces, la primera parte de esta clase, que es el tipo de variables, eso es bien conceptual más que nada porque en el fondo cuando uno observa un conjunto de datos, aquí el Excel, uno tiene que saber, por ejemplo, si esto, uno como variable, o sea, hay que entregar información adicional, eso no lo va a calcular ningún software ni nada, si esta variable está en escala ordinal o está en escala intervalar. ¿Ya? Esta proveedor, ¿ustedes creen que está en qué tipo de escala? ¿Ordinal o intervalar? Perdón, ordinal o nominal. Es una pregunta ahí. No pueden ser las otras porque no son números, son letras. Entonces hay dos escalas para las categóricas, las nominales y las ordinales. ¿Cuál de las dos escalas creen que es? Ordinal. Ordinal. ¿Por qué hay un orden entre los proveedores? Sí, por la letra de la... Puede ser, pero ¿qué pasa si al proveedor le ponemos el nombre? Esto puede ser tiene que pensar que lo que va ahí No, es porque más allá de lo que uno observa. no, o sea, ¿Sí? no es la que dijo recién porque yo al proveedor le puedo dar, o sea, le puedo dar la letra que yo quiera, no, no necesariamente el que va primero. Exacto, no hay un orden preestablecido. Entonces, esta no puede ser ordinal porque no hay un orden preestablecido entre los proveedores. O sea, yo le puedo asignar A, así como le puedo describir el nombre de la empresa. Y B, aquí están como A, B, C, D por un tema de espacio y no está el nombre completo ¿cómo se llama? De la empresa. Entonces, bien, ahí eh, se retractó y está bien. Esto está en escala nominal y no ordinal. Por ejemplo, este HP es una variable de interés, potencia nominal. ¿Eso es una característica o una cantidad? Una característica. Es una característica, ¿cierto? Entonces, esto creo que es continuo, discreto, es continuo categórico. ¿Es una cualidad o una cantidad? No sé, lo dijo por ahí, una característica. ¿Cantidad? Entonces aquí, cantidad. Pero es que el HP es una variable bien interesante, porque es potencia nominal. Y la potencia nominal es una característica y no es una cantidad. O sea, no es que algo que esto tiene que ver con motores, no es algo que un motor yo lo voy a variar de 10 a 11, o de 10 a 20, o eso no es. ¿Sí? Entonces, esta variable hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esa variable. Y ahí hay que entrar mucho en detalle ¿cómo se llama? A la data, a entender la data en sí. ¿Ya? No por solo ver el número, vaya a ver cantidad, porque puede ser también una característica. ¿No? Eso se lo voy a dejar ahí nomás por ahora. Después la otra vez. Esta clase de eficiencia, ¿qué es lo que creen que es? Primero, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Perfecto, es cualitativa. Y si es cualitativa, es es en escala ordinal o nominal. Es así, ordinal. Esta sí ordinal, ¿cierto? Dice alta, seguramente después dice... Ok, parece que son todas altas. Ah, no, premium. Alta convencional. Ahí está. No puedo encontrar el filtro aquí. Antes el filtro estaba acá. Ahí está el filtro. Ahí es más fácil verlo. Las categorías son alta, convencional y premium. Entonces uno ahí sí puede decir, en realidad, premium es mejor que alta. Alta es mejor que convencional. Entonces la clase de eficiencia, aquí sí que es ordinal. Entonces, como les decía, estos pequeños conceptos que le partí definiendo nos va a dar mucho sentido después la interpretación final de los datos. Hay veces que esto puede estar así con nombre, que uno podría decir es ordinal, pero en el fondo hay que pensar un poquito cuál es la variable y qué es lo que estoy midiendo. Y a medida que
cuando yo pienso en la variable y que esto que estoy midiendo, y para eso hay que conocer un poquito el problema, ahí uno recién podría responder si es ordinal o nominal. ¿Ya? Y acá no es necesario seguir avanzando con las variables, pero esa es la idea principal. Entonces, una vez que ya entendemos ese concepto de que hay distintos tipos de variables y la única razón de por qué ese distinto tipo de variables es qué tipo de estadístico le voy a hacer, nosotros nos vamos a concentrar en una parte bien específica acá, en las medidas descriptivas, y las medidas descriptivas están asociadas a las variables cuantitativas. ¿Bien? Vamos a hablar a veces de las variables cualitativas, de qué cosas se pueden hacer, en algunos casos bien específicos, pero en general nos vamos a concentrar en las variables cuantitativas. Entonces vamos a partir con nuestra primera medida, que son las medidas de posición. Y la idea siempre, no solo en las medidas de posición, sino que en todas las medidas de resumen, la pregunta es, ¿cómo resumir la información de una variable? Esa es la pregunta. Y la respuesta, existen varias formas de resumir, ¿ya? Pero mientras mayores se resumen, más información se pierde. Eso es importante. Entonces, si yo quiero resumir los datos, el Excel que les mostré tenía 600 y tantos datos, entonces si eso yo lo resumo en un solo número, pierdo harta información. ¿Ya? La idea es que por último la información que yo resumí me sea de utilidad, ¿ya? Me sea de interés, me sirva para interpretar algo. ¿Ya? Todo resumen se domina con la palabra estadístico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un estadístico? Es un resumen de la información. Entonces, esa es la palabra que vamos a usar. ¿Ya? Un resumen útil, que casi no pierde información, consiste en ordenar los datos. O sea, nuestro primer resumen que nosotros podríamos hacer con este conjunto de datos, con cualquier conjunto de datos, es ordenarlos, ¿ya? De menor a mayor. ¿Ya? Y esto no es menor, si bien es lo más sencillo, lo más fácil de hacer, ¿ya? Este estadístico se llama estadístico de orden, porque son la base para todas las medidas de posición. Entonces, si bien ordenar los datos es sencillo, ya nos da algo. ¿Ya? Ordenar los datos ya nos dice algo. ¿Ya? La notación que vamos a usar va a ser x1 en paréntesis, x2 en paréntesis, x3 en paréntesis, hasta xn en paréntesis, y siempre el dato que sigue va a ser mayor o igual al anterior. Por ejemplo, en nuestros datos que teníamos recién de la temperatura diaria, esas 6 observaciones, aquí, ¿cuál vendría siendo el x1? 23, 23, perfecto. ¿Y cuál vendría siendo el x2? El x2 en paréntesis. 24, 24, perfecto. ¿Y el x3? 25, 25, bien. ¿Y el x4 en paréntesis? 26, 26, bien. ¿Y el x5 en paréntesis? 26, Está bien. O sea, ahí está. Aunque esté repetido, se escribe 2 veces, porque en el fondo lo estadístico de orden es que si yo tengo n datos, quedo con n datos. Entonces al final tenemos eso, tal como lo dijo ahí su compañero. El primer estadístico de orden es 23, el segundo 24, luego le sigue 25, 26, 26 y 28. Entonces, uno puede pensar, en realidad, no perdí información. ¿Ya? Esa es la primera pensamiento que uno, porque tengo 6 datos y quedo con 6 datos. Y en realidad sí perdí información, perdí el orden. Yo ya no sé que el primer registro era el 23 y que el segundo era 28. ¿Ya? Pierdo el orden natural de los datos. Y a veces, en algunos contextos, por ejemplo, cuando son datos medidos en el tiempo, a lo mejor eso es importante y sirve la posición temporal para rescatar información relevante. ¿Ya? Entonces, lo primero es que sí pierdo información. Si bien tengo 6 datos y quedo con 6 datos, solamente que quedan ordenados de menor a mayor, pierdo información, la información de la posición original. ¿Ya? Pero también, así como pierdo información, gano información de forma rápida. Por ejemplo, ya sé que el primer número de la lista es el mínimo de la muestra, y sé que el último es el máximo. ¿Ya? Eso ya lo sé automáticamente. O sea, ¿cuál es el mínimo? Si observo la primera línea de datos, esta que está acá, igual son 6, igual uno lo puede hacer así al ojo, ya 23. ¿Cuál es el máximo? 28. Y aquí
Entonces, observa el primero y el último. Pero si nos vamos al Excel, por ejemplo aquí, en esta variable, aquí, ¿cuál es el mínimo? Está difícil al ojo. Está difícil al ojo, entonces, ¿cuál es el máximo? Está difícil, son 600 y tantos. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Uno puede ordenar, por ejemplo, de menor a mayor. Y ahí podría saber que el mínimo es 51. 51, 551. Esto está en miles de pesos, por si acaso, eso lo dije. Y el máximo es 551,825. Ese es el máximo. Entonces ya automáticamente al ordenar sabemos eso. Cuando hay poquitos datos, como que uno no logra ver lo que realmente gana. Entonces ganamos eso. ¿Ya? Como los datos están ordenados, yo los puedo ir agrupando y dividir en grupos. Y eso es lo mejor que puedo hacer de los estadísticos de orden, de donde surge una medida bien interesante que se llama los percentiles. ¿Ya? Y los percentiles no son otra cosa que dividir la muestra en 100 grupos y ir agrupando los grupos de uno en uno. ¿Ya? Entonces, el percentil 1 me agrupa el primer grupo, el percentil 2, el grupo 1 y 2, el percentil 50, el grupo desde el 1 hasta el 50. Entonces, me divide los datos en 100 grupos. ¿Ya? Y esos 100 grupos yo los voy juntando. ¿Ya? Y la forma de calcular el percentil, en el fondo se puede calcular como el estadístico de orden de J dividido 100 por n más 1. ¿Ya? ¿Y por qué por n más 1? ¿Ya? Si J dividido 100 tiene sentido porque es el porcentaje. N más 1 porque el primer dato es 1 y no 0, uno parte de 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entre tres números, el número 1, número 2, número 3, el número 2 está en el medio, ¿cierto? Pero si uno saca el 50% de 3, eso le da 1.5 nomás. Entonces, pero si saca el 50% de 4, eso le da 2. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, y por eso el n más 1 que está en la expresión acá tiene que ver con que partimos del 1 y no del 0. ¿Ya? Y lo otro es que el primer percentil siempre va a ser el menor dato y el último percentil siempre va a ser el último dato. Entonces, aquí ya tenemos una forma ya de reducción, y nosotros queríamos saber cuál es el percentil 50, por ejemplo, cuál es el percentil 60, cuál es el percentil 80. ¿Ya? ¿Qué importancia tienen los percentiles? En el fondo me posicionan en la muestra. ¿Ya? Los percentiles son muy usados, ¿ya? Para definir otras cantidades, como por ejemplo los cuartiles, ¿ya? O los deciles. ¿Ya? Esas se definen a partir de los percentiles, donde la idea de los cuartiles y los deciles en el fondo es dividir la muestra en grupos más grandes, o sea, menos grupos pero más grandes. Los cuartiles, como su nombre lo dice, dividen la muestra en 4 grupos. Por eso, el cuartil 1 corresponde al percentil 25, el cuartil 2 corresponde al percentil 50, el cuartil 3 corresponde al percentil 75, y así, el cuartil 4 corresponde al percentil 100. La idea de los deciles es la misma, pero dividimos en 10 grupos. ¿Ya? O sea, es tener un grupo un poco más grande que los cuartiles, pero un poco más reducido que los cuartiles, pero no tan reducido como los percentiles. Y la fórmula es percentil 10 por J, y J de 0 a 10. O sea, decil 1 corresponde al percentil 10, decil 3 corresponde al percentil 3. ¿Sí? ¿Dónde se ocupan los deciles? Por ejemplo, es muy usado para el tema de la distribución de la riqueza, o nivel socioeconómico, se podría decir. Se habla mucho de los que están en el decil 5, el decil 6. ¿Ya? Muchas de las medidas a veces toman ese tipo de lenguaje, o quintila a veces. Quintila es algo un poco más inventado localmente, no aparece tanto en la literatura estadística de los libros, pero también la idea es la misma. Los quintiles es dividir la muestra en 5 grupos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el decil 6 quiere decir que agrupa al 60% de la población. El decil 7 que agrupa al 70% de la población. El decil 9 que agrupa al 90% de la población. ¿Ya? Esos son los deciles. ¿Ya? Los cuartiles, lo mismo, cuartil 1 agrupa al 25% de la población, y así sucesivamente.
Y ahí están todas las expresiones, la equivalencia, como les mencioné, en términos de los percentiles. O sea, hay que saber calcular un percentil para poder calcular un cuartil o un decil. Ahí tenemos esa expresión. Y lo otro que hay que tener en consideración es que la cantidad J dividido 100 por n más 1 no siempre será un número entero. Y según esta formulita que está aquí, esta es la posición del estadístico de orden. O sea, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 10, la posición 20 en la muestra. Por lo tanto, no existe la posición 1,1, ni 1,20, ni 1,50, ni ninguna de esas. Por lo tanto, hay que tomar ciertos criterios. El criterio 1 es tomar el promedio de los dos más cercanos. O sea, si estamos en la posición 5,7, tomo el promedio de los datos entre el dato 5 con el dato 6. Esto era la posición 5,7, por ejemplo. ¿Ya? Aproximar el más cercano. Por ejemplo, 5,7 está más cercano de 6, así que lo considero como el dato 6. ¿Ya? Realizar un promedio ponderado. 5,7 está más cercano del dato 6, pero igual utilizo el dato, no es exactamente igual al dato 6. Así que como 5,7 está a 0,3 unidades del 6 y a 0,7 unidades del 5, utilizo que el 70% se va para el dato 6 y el 30% para el dato 5. Entonces, son tres criterios, existen más formas. El criterio que nosotros vamos a usar en la clase va a ser el criterio 3. ¿Ya? ¿Por qué el criterio 3? Para comparar los resultados con el Excel. ¿Ya? El Excel calcula en uno de sus criterios, en una de sus formas, este. Yo les voy a explicar ahora con ejemplo cómo calcular el promedio ponderado. ¿Ya? Este es el criterio que utiliza el Excel. ¿Ya? Generalmente, el criterio que se adoptaba en clase tradicionalmente por su sencillez era este. ¿Ya? Y ese no conduce a error, ni hay que andar aproximando, si me equivoco en aproximar, no, nada. Pero ese resultado va a quedar incomparable con los resultados que arroja el Excel, así que vamos a usar el criterio 3 para poder resolver este problema. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos los mismos datos, vamos a calcular el percentil 25, el decil 5 y el cuartil 3. Eso lo vamos a hacer a mano. Yo voy a comenzar con uno y después les voy a dejar para que ustedes puedan calcular el decil 5 y el cuartil 3. Yo voy a partir con el percentil 25. Lo voy a hacer aquí en una pizarra, así que sí tengo que dejar de compartir ahí. Anoten los datos, yo lo voy a anotar mientras. Ahí les dejo tiempo para que lo anoten. Yo igual lo voy a anotar, pero ir desarrollándolo en la pizarra. Entonces aquí uno es 23, X2 es 24, X3 es 25, X4 es 26, X5 es 26 y X6 es 28. Bien. Yo ya lo anoté, espero que ustedes también lo hayan anotado y me voy a cambiar ahora a una pizarra para... Profe, no alcancé a anotarlos todos. Ya, lo coloco de inmediato. Ahí. Usted me avisa. Mientras anota ahí su compañero, esta pizarra es nueva por este semestre. El semestre pasado hice clase online, Listo, pero profe, gracias. sin pizarra, sin nada. Entonces, tengo que acostumbrarme todavía al uso de la pizarra. Estamos recién partiendo el semestre. Creo que a medida que vaya pasando
los días, el tiempo voy a poder usar de mejor forma. Ahí. Entonces aquí hay una aplicación donde tengo para anotar, ahí tengo los datos, X23, X1 23, X2 24, X3 25, X4 26, X5 26 y X6 28. Primero vamos a hacer los cálculos a mano, completamente a mano, después lo vamos a comprobar con el Excel y al final ustedes van a poder trabajar con cualquiera de las dos formas. Bien, vamos a aprovechar la modalidad online y vamos a hacer las cuentas pensando en cómo se llama, en que pueden usar un computador. Esa es la pregunta. El otro era decir 5 y cuartil 3. Esos eran los puntos que se preguntaban. Entonces vamos a ir en orden. Primero, por aquí voy a notar que la fórmula del percentil J es siempre el X en la posición J dividido 100 por N más 1. Eso es lo que hay que saber. De partida, no queremos un percentil, necesitamos saber esa expresión que está ahí. Entonces, de aquí de estos datos, nosotros tenemos que el N es igual a 6. Tenemos 6 datos. Ahí está. N igual a 6. 6 datos. Por lo tanto, acá nos piden el percentil 25 y el percentil 25 es J igual 25. Percentil 25. O sea, eso va a ser el X en la posición 25 dividido 100 por 6 más 1 lo voy a colocar. Eso me da X en la posición 25 es un cuarto, 7 cuartos. Y 7 cuartos es lo mismo, es casi 2. X en la posición 1.75, si no me equivoco. Ahí ustedes vayan revisando las cuentas. No estoy, en este caso, no tengo la calculadora a mano, así que la estoy haciendo de forma mental. Entonces serían 7 cuartos y 1.75, sí. Entonces, como ven, me están diciendo el dato en la posición 1.75. Y si yo veo los datos originales, acá, tengo el dato en la posición 1 y de ahí me da el dato en la posición 2. La posición 1.75, una posición que está entre medio de esos, lo voy a graficar acá, de hecho. Aquí tengo la posición 1 y aquí tengo la posición 2 y ando buscando la posición 1.75. Vamos a resolverlo con el criterio, ¿cómo se llama? Que vamos a usar definitivamente, que es el criterio 3. No tiene sentido andarlo calculando por todos los criterios porque no lo vamos a calcular todo. Entonces, la distancia que hay aquí, ahí, esa es 0.25. La distancia que hay ahí, esa es 0.75. Entonces, ¿ya? Acá lo que yo voy a considerar es que este punto, este de acá, este, que es más cercano al 2, entonces este lo voy a multiplicar por ese dato, y este que está acá va a ser el peso para multiplicar a ese. Entonces van a ser contrarios, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque en el fondo el 1.75 está más cercano del dato 2 que del dato 1. Así que nosotros vamos a calcular acá esto como un promedio ponderado de la forma 0.25 el dato 1 más 0.75 el dato 2. Entonces la distancia me va a entregar a mí cuál es el peso y tengo que darle siempre la distancia, el peso más grande al dato más cercano. Así que es como que quedan cruzados. Y nosotros después vamos y reemplazamos 0.25 multiplicado por el dato 1, que es 23, más 0.75 multiplicado por el dato 2, que es 24,
Eso, si no me equivoco, 23,75 debería ser. Por lo tanto, nosotros acabamos de encontrar que el percentil 25 es igual a 23,75 grados Celsius. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Ya? Se lo voy a mencionar en palabras, más que la escritura no es muy buena. Es el 25% de los días la temperatura no supera los 23,75 grados Celsius. ¿Ya? O el 25% de los días la temperatura, ¿ya? Es inferior a 23,75 grados Celsius. ¿Cuál temperatura? La temperatura de Santiago a las 14 horas. Ya no es en cualquier horario. Por eso es importante la definición de la variable. Nosotros teníamos que la variable era temperatura diaria en grados Celsius en Santiago a las 14 horas. Esa era nuestra variable, por lo tanto ese 23,75 se interpreta como la temperatura diaria en Santiago a las 14 horas, el 25%, ahí es importante este valor, el 25% de las veces es inferior a 23,75 o, que es lo mismo, 25% de las veces no supera a los 23,75 grados Celsius. ¿Sí? Entonces ya estamos interpretando, ¿no? Entonces uno puede calcular en el fondo 99 percentiles distintos, porque tenemos percentil 1, 2, 3, son 100 grupos. Pero hay algunos de ellos que tienen más interés en las interpretaciones que otros. ¿Ya? Y estos percentiles que tienen algunos más interés que otros, eso lo vamos a ver luego en la gráfica PowerPoint. ¿Ya? Entonces, con esto ya calculé el percentil 25. Ahora les voy a pedir que calculen el decil 5. Profe, ¿y me podría explicar eso de nuevo, por favor, eso donde multiplicó cruzado acá el 0,75 y el 0,25? Ah, ya. Lo voy a, quizás lo hago de nuevo, o necesito hacer de nuevo aquí abajito. Bueno. ¿Sí? Tenemos nuestro eje. Esta es la posición. Nosotros encontramos que el dato que está aquí en la posición es el 1,75. Por lo tanto, nosotros identificamos el dato 1 y el dato 2, el 1,75. Voy a hacer aquí arriba. La distancia que hay de aquí a acá, ahí, esa es 0,25. Mientras que la distancia que hay del 1 al 1,75, esa es 0,75. Entonces, esas distancias van a ser los pesos respectivos, ¿ya? Pero esos pesos van a ser cruzados, o sea, como el dato 1 está más lejano del 1,75, vamos a usar este peso, que es más pequeño, lo vamos a multiplicar por el dato que está en esa posición. Y este de acá, el 0,75, que es un número mayor, lo vamos a usar como ponderador del dato en la posición 2. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque necesito darle más peso, más importancia al dato en la posición 2 que el dato en la posición 1. ¿Ya? ¿Y cómo defino esos pesos? Ya con la distancia, pero cruzadas. No puedo darle 0,25 a la distancia de 1,75 con el 2 porque le estoy dando menos importancia al dato 2. Y no puedo usar el 0,75 como peso del dato 1 porque le estoy dando más importancia al dato 1, mientras que deberían ser al revés. Por eso yo me refiero a que deben ser como cruzadas. ¿Sí? Entonces, calculamos las distancias del punto de entre medio a cada uno de los dos percentiles donde estamos, y esas siempre van a sumar 1, por lo tanto, lo utilizo cruzado. Esta distancia acá, el 0,25, la voy a usar para ponderar el dato aquí. ¿En qué color estoy? Amarillo. A ver, ahí tengo el 0,25 y el dato 1. El 0,75 lo utilizo para el ponderador del dato 2. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí. Ahora, vamos a ver si quedó realmente claro porque tiene que calcular el decil 5. Bueno, todos tienen que calcular el decil 5. De ahí lo pasamos a revisar. Solamente les voy a dar aquí una ayuda general. El decil 5
es igual a qué percentil? Al 50. Al 50, exacto. Por eso, en realidad yo siempre explico solamente la fórmula del percentil y veo las relaciones de los deciles con los percentiles, de los cuartiles con los deciles. ¿Ya? Ahí en los libros a veces explican todo esto como fórmulas distintas, ya empiezan a aparecer demasiadas fórmulas. Entonces es mejor saber la equivalencia y sabemos que el decil 5 equivale al percentil 50 y ahí ahora podemos calcular el percentil 50 de una forma adicional. ¿Cuál es la diferencia? Está aquí en el J. L es el mismo, ese uno es el mismo, una constante, el C es una constante, ¿qué es lo que cambió? El J. El J pasó de 25 a 50 en el segundo caso. Eso, les voy a dar unos 5 minutos para que calculen el decir 5. Va a estar aquí, me hagan consulta, voy a dejar esa pizarra de fondo, luego me cambio a la otra para que puedan ver los datos y para que vean el procedimiento.
Bien, ¿cómo vamos? ¿Pudieron calcular el decil 5? Sí, me dio 25,5. Perfecto. ¿Y los demás? ¿Pueden calcularlo? Igual, profe, es lo mismo. Sí, profe, es lo mismo. Ya. Entonces, solamente para que quede registro, lo voy a escribir yo ahora. Ustedes me van indicando. Entonces, sería percentil 50 igual a x de 50 por 7 y 100, ¿cierto? Que es lo mismo que x de 7,5, o que es lo mismo que x de 3.5. Aquí cuando termina el punto 5 es más fácil, porque ya, si bien tenemos que el dato está el 3 y el 4, el 3.5 está justo en el medio de ambos. Por lo tanto, esto va a ser 0.5x3 más 0.5x4, lo que por álgebra es mucho más conveniente de escribir, sumar y dividir por 2, que es lo mismo. Entonces, el dato 3 es 25 y el dato 4 es 26. Y eso nos da un 25,5 tal como dijeron ustedes. Por lo tanto, el decil 5 es igual a 25,5 grados Celsius. Lo que quiere decir es que el 50% de los días la temperatura a las 2 de la tarde en Santiago es menor a 25,5 grados Celsius. ¿Sí? Entonces tenemos esa interpretación y ya estamos listos ahora para calcular el último, que vendría siendo el cuartil 3. El cuartil 3 equivale ¿a qué percentil? 75. 75, exacto. ¿Ya lo terminaron o no, o todavía no lo han hecho? Sí, es 26,5. Perfecto. Y terminando el primero. Ya, está bien. Ahí cada uno tiene que ir viendo su ritmo y lo importante es que la idea es hacer el ejemplo, el ejercicio con pocos números, es que lo pueden hacer de forma manual. Después, obviamente, estos resultados los pueden sacar desde el Excel, que es lo que voy a hacer después de explicarles, una vez que terminamos esto, cómo obtenerlo desde el Excel. Pero en el fondo, primero hay que saber calcular el indicador. Después también hay que saber interpretarlo. Y la interpretación es bien importante, en el fondo, que necesitamos, en este caso, un decil o un percentil, que sea el percentil J, es que el J% de la muestra es inferior a tal número. ¿Sí? Esa es la interpretación en general del percentil J. ¿Cómo se interpretará, profe, el ejercicio del 2, el 25,5? El 50% de los días, la temperatura a las 2 de la tarde en Santiago es inferior a 25,5 grados. O también uno puede decir, en vez de inferior, a lo más es 25,5 grados Celsius. Entonces, en realidad estamos diciendo lo mismo. Inferior a 25,5 es lo mismo que a lo más 25,5. Es cosa de gusto como quiere que suene la frase. O también es lo mismo, no es superior a. Y ya empieza a ser más redundante la frase, pero al final significa lo mismo. Entonces aquí para que quede el registro, estoy diciendo x de 75 dividido 100 por 7, que es lo mismo que 3. X de 3 por 4, 3 por 7, 21 cuartos. Y eso vendría siendo el x de 21 cuartos, eso es 4 por 5, 20, 5,25. O sea, hacemos nuestra gráfica. Tenemos el dato en la posición 5, tenemos el dato en la posición 6 y tenemos el dato en la posición 5,25. La distancia ahí es 0,25. La distancia acá es 0,75. Y al igual que antes, este número, que es el mayor,
tiene que quedar multiplicando al dato en la posición 5. ¿Por qué? Porque el 525 está más cercano a la posición 5. Mientras que este número de acá debería quedar multiplicando el dato en la posición 6 porque el 525 está más lejano del 6. Así que esto nos daría en total 0,75 por el dato en la posición 5 más 0,25 por el dato en la posición 6. Y esto es igual a, acá, el dato 5, 25 y el dato 6, 28. Y eso da un valor de, me dijeron, 26,5. 26,5. Entonces, por lo tanto, el cuartil 3, 5 es... si hay alguien que le dio distinto, lo calculo y ahí salimos de duda. No. ¿Seguro que 26,5? Yo creo que este número es... Sí, puede ser, sí, 26,5. Lo calculé con calculadora y me dio eso. Sí. Sí, no, está bien, está bien. Pensé que iba a ser 26,75, pero yo había multiplicado mal uno. 26,5, sí. 26,5. Entonces, ¿qué decimos en este caso? Que el 75% de los días la temperatura es inferior a 26,5 grados. En tanto, ahí completamos con cómo se define la variable. Bien, entonces vamos bien con esto. Ahora, la información de los percentiles puede, de los cuartiles, de los deciles, ¿ya? De los... 0,75. ¿Cuánto le dio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene duda todavía con el cálculo? ¿Sí? No, es 26,5. Si lo estaba calculando recién, 26,5. Entonces, vamos a ver ahora cómo se calcula esto en Excel. Y después de eso hacemos el break ya más largo de 15 minutos. ¿O qué hora es? Todavía no está la hora. ¿Prefieren terminar esto y viendo cómo se calcula en Excel? ¿No? Porque creo que estamos justo ahora para el break. ¿Cuál de las dos cosas prefieren? Calculémoslo en Excel y después el break. Sí, yo también creo lo mismo para cerrar. Para cerrar esta parte. Yo voy a dejar de compartir aquí en la tablet. Sí. Vamos ahora aquí a compartir el Excel. Voy a crear un Excel nuevo. Sí, mejor un Excel nuevo. Vamos a poner estos mismos números acá en el Excel. Para no echar a perder la base de datos. Aquí vamos a poner X. Los datos ya están ordenados, así que era 23, 24,
23, 24, 25, 26, 26, 28. ¿Bien? Esa es nuestra variable x. 2, 4, ahí están los 6, sí, estamos bien. Vamos a agrandar esto por si acaso se ve pequeñito. Por ahí sí. Le puse x nomás para ponerle un nombre arriba. Ahí tenemos la x. Entonces, lo primero que nos pedían era el percentil 25. ¿Sí? Luego nos pedían el decil 5, lo cual es igual al percentil 50. Y finalmente nos pedían el cuartil 3, que es igual al percentil 75. La función que nos calcula el percentil se llama, adivinen cómo se llama, percentil. ¿Ya? Pero hay dos tipos de percentil, INC y EXC. El que yo le definí en clase es el EXC. El INC se define de otra forma, pero no vamos a entrar tanto en detalle en los percentiles en sí, nos vamos a quedar con ese. Y acá nosotros vamos a adicionar los datos y luego vamos a indicar el percentil que queremos. 25, el área es 0,25 y eso nos da un valor de 23,75. Ya lo vamos a comparar con el resultado que teníamos, que calculamos a mano. El segundo es percentil punto excluyente, ya esa es la forma que nosotros calculamos, y esto nos va a dar el percentil 50 es lo mismo que 0,50. Y ahí tenemos 25,5. Finalmente, percentil, ven el Excel, ¿cierto? Sí. Percentil, ¿sí? ¿Aló? ¿Alguien iba a decir algo? Ahí tenemos los tres valores, y yo estoy revisando aquí lo que dice en la tablet, y exactamente coinciden con los tres valores que teníamos. 23,75, 25,5 y 26,5. Entonces la fórmula que necesitamos acá para calcular el percentil se llama percentil.exc. ¿Existe otro percentil? Sí, pero ese se calcula de forma distinta. Ese se le calcula como J por n-1 dividido 100. Es diferente la fórmula, tiene otra forma de verlo. Ahora, sabemos que el percentil 25 es equivalente al cuartil 1, ¿cierto? Y este también es equivalente al cuartil 2. Voy a poner toda la equivalencia ahí. Entonces, el percentil 50 es lo mismo que cuartil 2 y es lo mismo que decil 5. El percentil 25 es lo mismo que cuartil 1, el percentil 75 es lo mismo que cuartil 3. Y también existen las fórmulas cuartil. Cuartil, de nuevo excluyente, los datos. Y aquí tenemos que indicar cuál cuartil. Y aquí dice primero, segundo, tercero. De hecho, ahí dice cuartil 1, primer cuartil, percentil 25. Segundo cuartil, lo mismo que la media, todavía no he hablado de la mediana, pero también el percentil 50. Tercer cuartil, percentil 75. Entonces ese es el cuartil 1. Y nos da exactamente el mismo valor. Entonces, también podríamos calcularlo con la fórmula del cuartil. Tenemos que ingresarle los datos, que son la matriz de datos. Y después, ¿cuál es el que queremos? En este caso, el 2. Y después, cuartil, la matriz de datos. Y el cuartil que queremos, el 3. Decil no tiene. ¿Ya? Decil no tiene. Y el otro que no tiene es quintil. Los comúnmente usados son los percentiles y los cuartiles. Esos son los más usados. Los cuartiles tienen una justificación. ¿Se acuerdan de la gráfica que les mostré delante, la gráfica Bottot? Eso se construye en base a los cuartiles. ¿Sí? Por eso los cuartiles están por separado en Excel y en todo software como se calcula. Entonces ahí tenemos la forma de calcular, vendría siendo
Aquí lo puse de forma análoga porque justamente el cuartil pertenecía con el percentil, pero la forma más fácil de recordar siempre es con el percentil, porque si me piden el percentil 55, eso no equivale a ningún cuartil, o si me piden el percentil 70, eso no equivale a ningún cuartil, o el percentil 90, eso no equivale a ningún cuartil. Entonces es mejor aprenderse directamente la del percentil. ¿Ya? Y aquí, para que no quede duda de lo que se dice, uno puede poner aquí comillas. Espera, ahí está exactamente la fórmula que utilicé. Aquí voy a copiar. Ups. Comillas, pegamos y tenemos, y luego copiamos acá. Comillas, pegamos y tenemos eso. Lo que sí, vamos a cortar. Insertar cerrador. Ahí sí. Entonces ahí está el valor y está la fórmula. Y esta es la fórmula alternativa, que equivale exactamente lo mismo, pero con cuartiles. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo calcular el percentil? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, obviamente en el Excel es súper más rápido, hay que saberse solamente la fórmula, ingresar el conjunto de datos y saber cuál es el área que estamos usando. Y a mano tampoco es tan difícil teniendo los datos ordenados en el fondo. No sé si alguien me había escrito algo. Ah, no. Eso por ahora, vamos a hacer un break. Ah, alguien levantó la mano, ¿sí? Cristian González. Dígame, Cristian. ¿Sí? Le escucho si quiere me escribe, como usted quiera. En este momento, ¿sí? Ahí va a hablar Cristian, parece. Adelante. Ahora tiene el micrófono abierto, pero no está hablando. ¿Me escucha? Ahora Es sí. que quería saber la diferencia entre la fórmula inclusiva y exclusiva. Perfecto. La diferencia es que se calcula de forma distinta. La fórmula inclusiva, voy a escribirlo aquí en el mismo Excel. ¿Ya? La exclusiva, XC, se calcula como X de J por N-1 100, mientras que la inclusiva, INC, se calcula como X de J, perdón, eso quise escribir recién, más 1, más 1. Se calcula de forma distinta el porcentaje al cual uno accede a la muestra. Entonces, en este caso le restamos 1 al n, lo digo por 100, y al final le sumamos 1. En otro caso se escribe como j por n más 1 dividido 100. Y cuando lo que está dentro del estadístico de orden entrega exactamente un valor decimal, se hace de la misma forma, se toma el promedio ponderado al más cercano. Entonces, una se llama exclusiva y la otra se llama inclusiva. ¿Ya? ¿Por qué esta se llama inclusiva? Porque esta sí permite, por fórmula, despejar por n igual a 100. Si yo despejo aquí por j igual a 100, si j igual a 100 me queda 100 dividido 100, eso es 1, y me queda n menos 1 más 1, eso me da n. O sea, el último dato. Pero en esta fórmula de acá arriba, si yo lo reemplazo por 100, me queda x de n más 1. Y esa x de n más 1 no está en los datos, porque no tengo el dato n más 1, tengo hasta el dato n. Por eso se llama excluyente, porque excluye los extremos, y la otra se llama inclusiva porque incluye los extremos. ¿Ya? Pero el problema es que incluir los extremos calcula de una forma un poco más inexacta el interior. Es un tema de fórmula, y hay más. Por ejemplo, el Excel tiene solamente 2 formas de calcular los percentiles. El R, que es un software estadístico, tiene 7 formas distintas de calcular los percentiles. Porque en el fondo es una interpolación. Cuando yo
me da un dato que no está en el rango, no una posición entera, yo tengo que interpolar, y esa interpolación la puedo hacer de muchas formas distintas. No sé si respondo a su pregunta. Profe, Sí. y en temas estadísticos, ¿cuál le conviene más usar? En tema estadístico son equivalentes porque la idea de los percentiles tiene sentido cuando yo tengo una muestra grande. O sea, yo tengo 6 datos y yo voy a dividir, fíjense que estamos haciendo algo totalmente ilógico. Tengo 6 datos y lo estoy dividiendo en 100 partes. Entonces ahí estoy interpolando para hacer crear las 100 partes. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista técnico, 100 datos dividirlos en 100 partes. Pero sí tiene sentido, por ejemplo, la otra base de datos, teníamos 600 y tantos datos, en 100 datos dividirlo, o sea, los 600 y tantos datos dividirlo en 100 partes, y ahí la agrupando, ¿ya? Entonces, para muestras grandes, cualquiera de las dos interpolaciones son muy similares, ¿ya? Son muy sutiles sus diferencias, ¿ya? Para n pequeño sí hay diferencia, pero para n grande prácticamente no hay ninguna diferencia. Cambiará un decimal, 2 decimales, y en el fondo son interpolaciones. Después vamos a entender un poquito más adelante en la parte de diferencia que en el fondo uno está tratando de interpolar un valor poblacional. Entonces, cuando uno está tratando de interpolar un valor poblacional, más de una aproximación a mí me sirve, ¿ya? Y en este caso las dos son válidas. ¿Sí? Buena pregunta, Cristian. La diferencia entre IXC es excluyente e incluyente. El nombre viene de incluir los extremos o excluir los extremos. ¿Sí? De hecho, volviendo un poquito a la fórmula que le di yo aquí, fíjense que yo aquí les di por separado P0 y P100. P0 equivale al X1 y P100 equivale al XM. Porque si yo reemplazo P0 acá, me va a dar X0 y XN más 1, si reemplazo en 0 y 100 respectivamente, y la posición 0 y la posición N más 1 no están en los datos, ¿ya? Entonces eso se calculan aparte. En la fórmula inclusiva, eso sí se puede calcular de forma directa en los datos. No sé si hay alguna otra consulta por ahora. ¿No? ¿Sí? ¿No? No, profe. Perfecto. Entonces nos tomamos 15 minutos ahora para un break ya un poquito más extenso para descansar un poco y luego continuamos. Recuerden que la clase dura hasta las 23:15, así que todavía nos queda al menos 1 hora 45 de clase. Eso por ahora. Nos volvemos entonces a las 21:30.